la sesión número 2, que tiene como título o la pregunta: ¿cómo explicar teológicamente el vínculo entre sacramento del orden y celibato? Y tiene una primera parte, es la evolución del magisterio sobre la motivación teológica del celibato sacerdotal. Inciso A, el celibato vinculado con el sacramento del orden. B, la motivación esponsal o eucarística del celibato sacerdotal. Y C, el sentido de esta motivación esponsal o eucarística del celibato sacerdotal. Y la segunda parte responde a la pregunta: ¿cómo expresar la oblación sacramental del sacerdote? Las precisiones de la teología contemporánea sobre la unión entre el ministerio y la vida. A, la unión entre consagración y misión. Y B, el ministro como persona pública. Este sería el esquema de la sesión de hoy. A usted la palabra, profesor Lorán. Bienvenido, muchas gracias. Ayer, por consiguiente, lo que intentamos hacer era convocar la historia del celibato sacerdotal y fundamentalmente espero haber conseguido hacerles pensar sobre el hecho de que al fin y al cabo podemos decir que el celibato continencia es algo que siempre se ha vivido en la Iglesia y que no es un invento, como se oye a veces, o del siglo IV, del siglo V, o como se oye también en otras personas que se atreven a afirmar que sería una invención medieval. En este sentido, creo que ahora ustedes podrían explicar hechos históricos como los siguientes, y he tomado ejemplo solo de papas, ¿no? Que el Papa San Damaso era hijo de un obispo, que el Papa Anastasio II era hijo de un sacerdote, que el Papa Hormisdas tuvo como sucesor a su hijo Silverio, que San Gregorio Magno era bisnieto de otro papa, Félix III, y el mismo Félix III era hijo de un sacerdote. Pero todos estos nacimientos habían tenido lugar antes de la ordenación sacerdotal u episcopal de los interesados. Habíamos observado al final de nuestra sesión de ayer que por consiguiente, intentando observar lo que pasó en la historia y dándonos cuenta de que a pesar de la fuerza de esta tradición hay excepciones al celibato sacerdotal en la Iglesia Latina y especialmente en las iglesias católicas orientales, concluimos que no parecía que la historia en cuanto tal nos podía dar una luz definitiva y que valía la pena, por consiguiente, convocar una reflexión teológica. Y es lo que vamos a intentar hacer. Y como observábamos al inicio de la sesión, que podía parecer que había como una especie de contradicción en las posturas de la sede apostólica sobre el celibato, con gran insistencia, súper importante, esta cita de San Pablo VI que ha repetido Papa Francisco: prefiero morir o renunciar que mitigar la ley santa del celibato. Y por otra parte, mitigaciones, de hecho, hay, y también recientemente con los anglicanos. Pues a causa de esta aparente contradicción, me parece que vale la pena, y es lo que vamos a hacer en este primer punto, interrogar el magisterio, ¿no? Cómo la sede apostólica misma da cuenta de sus opiniones, de lo que propone a toda la Iglesia y especialmente a los sacerdotes cuando habla del celibato. Siempre se ha defendido el celibato. Hay un mítico obispo de lo que hoy es Chequia que hizo en el siglo XIX una recolección de todo lo que encontró escrito sobre el celibato y encontró 6.500 títulos de libros, ¿no? Y estoy seguro de que si quisiese seguir esta lista, pues sería infinita casi, ¿no? Así que siempre se intentó escribir sobre el tema del celibato, siempre la sede apostólica defendió el celibato sacerdotal,
pero se podría decir que hay una cierta novedad desde el final del siglo XIX y aceleración de esta novedad en los 50, 60 últimos años. Es decir, una reflexión teológica mucho más fuerte. Durante siglos, el instrumento más utilizado para la defensa e ilustración del celibato sacerdotal eran medidas canónicas, para recordar a los sacerdotes la importancia del compromiso que habían contratado. Ahora hay una profundización teológica. Esto especialmente desde el concilio y continuado por los pontífices que la Iglesia ha tenido desde el concilio. Y la primera cosa que se podría decir que es una novedad en el sentido de que es una novedad que lo diga el magisterio pontificio con esta claridad, es decir, hay un vínculo de orden teológico entre el sacramento del orden y el celibato. No es únicamente algo oportuno que permite a los clérigos católicos de ser más fácilmente trasladados de un sitio a otro porque no tienen que pedir a su mujer y no tienen que preocuparse de los estudios de los hijos y cosas del estilo. No es solo una cuestión de disponibilidad misionaria y apostólica, sino que hay un vínculo porque he recibido el sacramento del orden. Esto me orienta por el don que he recibido, que no viene de mí, que no es mi invención, que yo si me impongo a las manos, pues no me puedo dar ningún sacramento, puedo quedarme 3 horas, nunca me voy a hacer obispo, y un laico que se pondría 3 horas sus manos sobre la cabeza nunca se ordenaría sacerdote. Este don que viene de Dios me ordena al celibato. Esto dijo ya Presbyterum Ordinis, el número 16. Esto clarificó también Pablo VI en la única encíclica pontificia integralmente dedicada al celibato sacerdotal y que les recomiendo a ustedes leer. Es muy bonita, Sacerdotalis Celibatus, y se ve, es un texto del 67, por consiguiente que empieza a tener una cierta edad, casi es un poquito más joven que yo, pero ya tiene cierta edad, pero se ve que las cosas son muy actuales, ¿no? Los problemas, hay toda una parte dedicada por San Pablo VI a convocar los argumentos en contra del celibato y para hacer pensar los lectores de la encíclica, y uno se da cuenta que las modas en contra del celibato no han cambiado tanto. Pero quizá el texto más claro sobre esto es Pastores Dabo Vobis. Ustedes habrán visto que recientemente, cuando la sede apostólica, no tengo que moverme y acercarme, me han dicho los organizadores, voy a intentar hacerlo. Ustedes habrán visto que cuando la sede apostólica ha publicado la nueva ratio para la formación de los seminaristas, se ha escoger como estructura de esta ratio justamente la Pastores Dabo Vobis, subrayando por consiguiente su actualidad. Y en Pastores Dabo Vobis dice San Juan Pablo II que la voluntad de la Iglesia de mantener el celibato encuentra su motivación última en la relación que el celibato tiene con la ordenación sagrada. Hay una relación entre ordenación y celibato. Y la motivación última de la Iglesia, cuando defiende, cuando promueve, cuando explica a sus clérigos las bellezas del celibato, es justamente la motivación última, esta relación entre ordenación y celibato, entre sacramento y celibato sacerdotal. Y me parece, quizá me equivoco, pero me parece que nunca antes de este número 29 de la exhortación apostólica Post-Sinodal Pastores Dabo Vobis, nunca la sede apostólica había sido tan clara sobre este punto. Pero esto no me explica todo, ¿no? Me afirman con confianza, escucho lo que me dice el Papa, si me dicen que hay una relación
entre ordenación y celibato, pero no la explica suficientemente, la observa, es fenomenología, pero no me dice la razón. Y por esto vale la pena estudiar, considerar un segundo elemento, que es esta motivación esponsal o eucarística del celibato sacerdotal, que es la explicación más fuerte, más convincente y más propia del sacramento del orden que la sede apostólica propone ahora desde el Concilio Vaticano II, desde San Pablo VI hasta Papa Francisco, para explicar esta relación entre el sacramento del orden y el celibato sacerdotal. En general, ¿qué se entiende? Porque aparece una broma, ¿no? Decir que el motivo del celibato es un motivo nupcial, por consiguiente conyugal, ¿no? Y parece un poco aclarador. Y de hecho me parece tan poco aclarador que creo, al menos cuando se explica a un público no informado como el que tengo la suerte de tener hoy, porque ustedes tienen una formación, hemos todos tenido años y años de formación sacerdotal. Yo pienso que si tuviese que hablar a un público más amplio y con una formación eclesial, no del nivel que tienen ustedes, yo creo que diría más bien eucarístico. Porque al final lo que está en juego cuando se dice motivación esponsal o motivación eucarística del celibato sacerdotal, fundamentalmente, como siempre, lo que se hace es considerar a Cristo y especialmente Cristo en el momento en el cual siempre la tradición eclesial, especialmente los padres de la Iglesia, lo han considerado como esposo de la Iglesia. Y hay muchos textos, algunos de los cuales encontramos cíclicamente en el breviario, que nos dicen que tal como Adán tuvo sacado de su costado a su mujer, pues del mismo modo Cristo, nuevo Adán, definitivo Adán en la cruz, cuando se abre su costado y que sale la sangre y el agua, pues de estos sacramentos que salen de Cristo, sale toda la vida de la Iglesia, sale su esposa. Por consiguiente, cuando se dice que Cristo es esposo, lo que se considera esencialmente es su don total en la cruz. Y cuando se dice que el sacerdote tiene que vivir un don nupcial, pues se le invita a hacer lo mismo. Se le dice, mira a tu Señor crucificado, mira al crucificado, y para hacer, aprende a hacer como San Pablo que festejamos hoy litúrgicamente, ¿no? Y que amaba a considerar a Cristo, a predicar a Cristo y este crucificado. Pues nosotros hemos recibido por don, no por mérito nuestro, únicamente por don, porque Dios es bueno. Nos ha dado un don que es justamente para donarse, ¿no? Hay algunos filósofos adeptos de la fenomenología que les gusta proponer casi juegos de palabra y que hablarían en este sentido de un don donado para donarse. Y esto es lo que pasa en nosotros cuando hemos recibido la ordenación por la imposición de las manos de nuestro obispo y por su oración consagratoria, hubo un cambio ontológico en nosotros. Siempre cuando digo esto me acuerdo de una ordenación de un amigo a la cual asistí y el obispo dijo esto: observo que los hombres que iba a ordenar, los diáconos que iba a ordenar, iban a recibir un don ontológico, ¿no? Y había al lado mío un pequeño grupo de sacerdotes de una edad venerable que estaban casi horrorizados que se pudiese decir así, pero el obispo tenía razón. Hubo un cambio ontológico y este cambio ontológico nos da una fuerza dirigida hacia el don y hacia el don a imitación del don perfecto de Jesús, esposo en la cruz. Y esto lo podemos seguir viviendo no porque tengamos una especialidad, capacidad de querer. He podido escuchar el final de las consideraciones que hacía el profesor Insa y especialmente el momento de las preguntas.
Todos sabemos que somos poco dotados para amar y que cual sea nuestra edad, nuestra condición eclesial, los encargos pastorales que tenemos, todos nos damos cuenta de que nos podrían decir hoy en la dirección espiritual, tienes que aprender a amar. Y ojalá lo fuésemos siempre conscientes de que yo no sé amar la gente con la cual vivo y quiero aprender a hacerlo. Pero lo podemos hacer justamente este don de Cristo total, como lo vemos en la cruz, como lo consideramos cada vez que celebramos la misa, renovación del misterio pascual, renovación por consiguiente del sacrificio del Calvario, lo podemos vivir. Recording stop. Ok. Decimos muchas gracias a la señora que tiene la delicadeza de informarnos con su voz registrada. Y en este sentido me parece que hay como una aclaración sucesiva de este sentido, de este motivo nupcial, cuando Benedicto XVI y ahora Papa Francisco lo han descrito en términos eucarísticos. Porque quizá ustedes se acordarán que en la exhortación apostólica post-sinodal Sacramentum Caritatis, los padres sinodales y después retomando su propuesta, el mismo Santo Padre Benedicto han querido hablar, cuando el tema era la Eucaristía, del sínodo y de la exhortación, han querido hablar del celibato, diciendo justamente la explicación última, como nos decía San Juan Pablo II, la explicación última del celibato la podemos dar, la tenemos que dar en términos eucarísticos, mirando el don total de Cristo en la cruz, cuyo instrumento es justamente el sacerdote, con su pobre cuerpo, sus pobres manos, su pobre voz, hace presente y está llamado a este don de sí mismo que diría, ve, en primer lugar, él está el más cerca de las especies sacramentales. Cuando se arrodilla delante del cuerpo y la sangre de Cristo, él está el más cerca de los fieles presentes, ¿no? Pues está llamado a incluir su vida y su libertad en este don y a decir, pues yo que soy limitado, pecador, que no sé aún amar y que sé que siempre podré aprender a hacerlo, yo puedo intentar entregarme, ¿no? Y esto para citar dos textos más recientes, el Directorio para la Vida y el Ministerio de los Sacerdotes del 2013, este vínculo del celibato es signo de aquella realidad esponsal que se realiza en la ordenación sacramental, cambio ontológico. Con esta, el sacerdote adquiere también esta paternidad espiritual, pero real, de la cual os habla el profesor Insa, si entendí bien, que tiene dimensión universal y que de modo particular se concreta con respecto a la comunidad que le ha sido confiada. Paternidad, esponsalidad, el sacerdote está configurado con Cristo esposo y por consiguiente ejerce este don de sí mismo para con rostros concretos, de personas concretas, de una comunidad concreta. Y el Santo Padre Francisco, en la exhortación apostólica Querida Amazonia, vuelve a emplear el mismo vocabulario y dice, Jesucristo se presenta como esposo de la comunidad que celebra la Eucaristía a través de la figura de un varón que la preside como signo del único sacerdote. Y por esto se puede decir que el sacerdote no solo representa, sino que vive la representación de lo que el Santo Padre llama este diálogo entre el esposo y la esposa. Se podría decir que el sacerdote, por su vida de entrega que intenta ser, que tiene la ambición, Dios, que sea similar al don de Cristo y que da, porque Dios es bueno, Padre y pedagogo, la fuerza en los sacramentos, tiene la ambición que este don del pequeño sacerdote, este pequeño don del pequeño sacerdote, del cual quizá todo el mundo se olvidará, que se pueda introducir en este diálogo entre el esposo y la esposa. Cuerpo entregado todos los días, inclinados sobre las especias del pan, hablamos de cuerpo entregado, e inclinados sobre el vino,
decimos sangre derramada. Y porque decimos estas palabras con un poder que no es nuestro, se hace presente este cuerpo entregado, esta sangre derramada. Y nosotros estamos llamados a entender que yo también tengo que hacer algo para que mi cuerpo quede entregado, para que mi sangre pueda derramarse en el servicio de mis hermanos. Y una de las formas de esta entrega, de esta oblación, de este don de mí mismo, es justamente el celibato que me pide la Iglesia, ¿no? Y yo pienso que justamente porque la mayor parte del tiempo celebramos esta Santa Misa en presencia del pueblo que nos ha sido confiado. Está presente, los escuchamos, los vemos, reconocemos, sabemos quién ha llegado, quién no ha llegado, quién llega tarde, quién llega... yo vivo en una parroquia confiada a la prelatura del Opus Dei en Roma que se llama Santo Eugenio y el párroco está haciendo una lucha enérgica contra las personas que llegan con su perro. Pues el párroco sabe quién llega con su perro, a quién tiene que explicar que quizá no es muy delicado para con el Señor y las otras personas que vienen a misa si usted viene con su perro, etcétera. Pues yo sé quiénes son estos fieles, con rostros, problemas, que sé porque me los dicen, porque los oigo en la confesión. Y estos rostros que veo, esta comunidad que está conmigo, estoy llamado a entregarme para que mi cuerpo sea un cuerpo entregado, para que mi sangre sea una sangre derramada. Y habiendo observado esto, que era como el corazón de lo que la Iglesia intenta explicar a sus clérigos cuando reflexiona y les propone su sabiduría, una sabiduría que es también reflejo de la sabiduría sinodal de varias asambleas del sínodo de los obispos, pues cuando la Iglesia propone esta sabiduría materna a sus clérigos, les aclara y recuerda que la lógica intrínseca del don de sí mismo que hicieron el día más o menos lejano de su ordenación diaconal, que la razón de ser de este don es una modalidad de amor, y de amor a imitación de Cristo crucificado, de este amor tan fuerte y tan vivo, ¿no? En el cual nosotros cada día nos lanzamos como al agua de esta fuerza, ¿no? Una fuerza de vida que nos lleva a Dios Padre, que es la sangre de Cristo, y en esta corriente de vida trinitaria nos entramos, nos incluimos cada día al celebrar la Santa Misa. Y por esto, porque esta observación nos dice algo sobre la motivación última, como decía San Juan Pablo, ¿no? El adjetivo que elige es decir que esta motivación esponsal o eucarística es la motivación última, la razón última. Hay muchas otras que se pueden proponer, que tienen mucho peso, que son nobles, que hacen pensar, etcétera, etcétera. Por ejemplo, la motivación misionaria, pero la motivación última es esta reflexión esponsal, nupcial, eucarística. Y yo tendría, como decía, a pensar que el adjetivo eucarístico sea quizá más fácilmente entendible, ¿no? Y yo quisiera, es el pequeño C de este punto, el sentido de esta motivación esponsal eucarística, decir algunas cosas para intentar ahondar, convocar algún ejemplo de lo que la Iglesia piensa cuando habla de este motivo nupcial, esponsal, eucarístico. Y es evidente que este motivo nupcial, esponsal, eucarístico lo encuentro, se podría decir, exagerando un poquito retóricamente, pero no totalmente, lo encuentro en todas partes en la Sagrada Biblia. Durante decenios, ahora no está tan de moda, pero durante decenios los biblistas han intentado encontrar
una temática que pueda resumir todo el mensaje de los libros bíblicos en su diversidad. Y se ha propuesto la alianza, por ejemplo, pues en la reflexión sobre la alianza como síntesis de todo el mensaje bíblico, se ha podido decir que también se puede resumir toda la historia sagrada como la historia de las bodas entre Dios y su pueblo, ¿no? Y cuando cuando la teología bíblica ha querido reflexionar sobre esto y ver el culmen de esta alianza nupcial entre Dios y su pueblo en la cruz de Cristo, me parece muy iluminante ver que uno de los más grandes biblistas del siglo XX, un alemán que se convirtió del protestantismo al catolicismo, Heinrich Schlier, dice que la muerte de Cristo tiene como fin la santificación sacramental. Lo que hace el esposo en la cruz es justamente lo hace para que pueda quedar en la historia hasta su vuelta gloriosa en el día del escatón, para que hayan siempre esta posibilidad de tocarlo, ¿no? En el Evangelio vemos tantas veces Cristo que cambia la vida de las personas porque acerca su mano y los toca, o como veíamos hace pocos días en la liturgia, la hemorroísa que solo tocando el manto del Señor cambia su existencia, pues cambia nuestra vida hoy porque podemos tocar a la humanidad de Cristo en los sacramentos, ¿no? Y los padres de la Iglesia retoman esta intuición diciendo que en cierto sentido esta nupcialidad de Dios para con su pueblo se exprime en la cruz de Cristo con 4 elementos, ¿no? Hay un donante, que es Jesucristo el esposo, que se dona completamente, hasta dar toda su sangre, ¿no? Como lo ve el autor del cuarto evangelio. Una donataria, que es la iglesia, la esposa. Y el don que recibe es el don de la vida del esposo. Ella en sí no tiene vida, ¿no? Como Eva, que no tenía vida si Dios no la hubiese tomado de Adán. Pues del mismo modo la iglesia solo no puede tener otra vida que la vida de su esposo. Y la transmisión de este don de vida en la historia hasta la vuelta gloriosa de Cristo en el escatón se realiza por los sacramentos. ¿Y cuál es el papel? Parece allí que es tan divino que nos supera tanto, y de hecho nos supera tanto, solo Dios puede realizar una obra talmente alta, talmente nueva, y que ofrece novedad a cada hombre cada día hasta el final de los tiempos en todas las generaciones. Pero en esto, ¿qué hace el pequeño ministro? ¿No? Pecador, limitado, que no entiende mucho, que a veces se distrae, que es un pecador como todos los hombres y todas las mujeres. ¿Cuál es su papel en una obra que es finalmente tan divina? Y me parece que allí se pueden hacer varios ejemplos. Yo voy a proponer solamente 2. Uno, del cual hablé ayer respondiendo a una de las preguntas, que era la exégesis patrística de la expresión de las cartas pastorales de San Pablo sobre el esposo de una sola mujer. Y les explicaba ayer que muchos padres, y quería volver a hablar de esto fundamentalmente para leer una pequeña lista de estos padres para que ustedes puedan ver que son entre los más importantes de la historia de la patrística. Pues les decía que muchos padres leen esta expresión como significando esencialmente la capacidad del candidato al diaconado, al presbiterado o al obispado, la capacidad de vivir la continencia. Si un hombre se ha casado solo una vez, es un índice, no una prueba definitiva, pero sí que es un índice de su capacidad a vivir la continencia
tan importante para que pueda participar el ministro al don de Cristo. Cristo se ha dado totalmente a la cruz. La iglesia me dice, tú quieres ser ministro, tienes que aprender a donarte. Una expresión de este don es justamente tu celibato. Pues les decía que quería volver a aludir a esta temática para hacer una pequeña lista de autores importantes que han hablado en estos términos. Y ustedes van a ver que son los más grandes nombres de la teología de los primeros siglos. Orígenes, Eusebio de Cesarea, San Ambrosio, San Ciricio Papa, San Epifanio de Salamina, San Juan Crisóstomo, otro papa, San Inocencio I, San Jerónimo, San Isidoro de Sevilla. Y en la continuidad y son solo algunos nombres, ¿no? Se pueden encontrar más y de hecho se han encontrado más. Pero es interesante también que en la continuidad de esta reflexión se introducen otros autores después del momento patrístico. Y por ejemplo, quizá el más ilustre de los italianos, el teólogo quizá más genial de la historia de la teología, que es Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás de Aquino tiene una información patrística impresionante, no tiene todos los métodos que podemos tener nosotros de encontrar en la red casi traducciones gratis de todos los padres de la Iglesia. Santo Tomás tiene una información patrística impresionante, de la cual quizá aprovechamos nosotros para preparar nuestras homilías con la cadena áurea, la cadena de oro, donde propone tantas impresionantes citas de los padres de la Iglesia, y él mismo, por consiguiente, a causa de este conocimiento patrístico, cuando reflexiona sobre esta expresión que se encuentran para los 3 grados del orden en las cartas pastorales, vuelve a esta intuición esponsal. Un otro ejemplo esponsal típico que vemos cíclicamente cuando vemos un obispo es el anillo, ¿no? El anillo. Desde siglos en la ordenación de un obispo se entrega al nuevo obispo un anillo y esta tradición del anillo, ¿no? Esta tradición, cuando se entrega al nuevo obispo este anillo, se le da desde muchísimo tiempo un sentido esponsal. Cristo, el único esposo, se ha entregado completamente. Ahora que tú recibes la plenitud del sacramento del orden, yo, Iglesia, te pido que aprendas a entregarte completamente. Nunca he entendido por qué es tan conocido, pero hay un anillo episcopal sobre el cual hay bastantes artículos del siglo XIV de un arzobispo de Nassau en Alemania, que se llamaba Adolfo I. Pues en este anillo, que ha interesado varias veces los historiadores del arte y de la liturgia católica, este hombre había hecho escribir 4 veces el imperativo sufre. No estoy seguro de que sufrir en el imperativo para decir tú sea sufre en español, pero creo que sí, ¿no? Para acordarse, él quería, porque pienso que la mayor parte de la gente que le besaba la mano y el anillo no se daba cuenta de lo que estaba escrito, pero él quería que cuando se lo quitase y se lo pusiese, se pudiese acordar, el esposo ha muerto en la cruz. Y yo, pequeño obispo, yo tengo que intentar hacer lo mismo, entregarme como el esposo en un don que sea, wow. Perdón, profesor, nos Sí, quedarían unos minutos, ¿le parece bien? Unos 4 o sí, 5 minutos para terminar. perfecto, me parece óptimo. Y por Gracias. consiguiente voy a resumir, porque yo me he lanzado, estaba feliz de hablar, pero no me di cuenta de que el tiempo pasaba. Así que voy fundamentalmente a decir una última cosa que me permitirá, concluir. ¿Cómo expresar esta oblación sacramental del sacerdote que quisiera intentar imitar en su libertad el don total de Cristo en la cruz?
pues hay varias precisiones o reflexiones de la teología contemporánea que pueden ser útil. Yo proponía dos en mi esquema, pero voy a desarrollar solo una, que es la unión entre consagración y misión. Consagración, el sacerdote recibe un don, misión está llamado a expresar este don. Sabemos, y quizá muchos de los que me escuchan conocen al beato Álvaro del Portillo, que fue el primer sucesor de San José María en el gobierno del Opus Dei, pero antes de esto, durante el concilio, fue el secretario de la comisión que redactó lo que es hoy, o lo que fue votado con el nombre de Decreto Presbyterorum Ordinis sobre la vida y el ministerio de los sacerdotes. Y reflexionando sobre esta fase, larga fase de la redacción y de los incidentes de redacción de este decreto, decía, se ha procurado que el hilo conductor de todo el decreto sea justamente esta vinculación entre consagración, he recibido un sacramento y después tengo mi vida en la misión. Y yo no tengo que si la Iglesia me ha propuesto que el hilo conductor sea esta unión, esta interdependencia, es como una llamada para que yo también sepa en mi libertad intentar vivir esta unión, esta interdependencia. Porque se podría uno, si puedo decir caricaturalmente, centrarse completamente en la consagración y pensar, lo único que tengo que hacer es cuando me piden un sacramento, una predicación, salgo, ¿no? Como el pájaro cucú en estos relojes suizos, que se abre una pequeña puerta y sale un pequeño pájaro de madera que canta cuando toca las horas precisas. Pues a mí quieren de mí un sacramento, salgo de la sacristía, doy el sacramento. Quieren una predicación, salgo, predico. Y después tengo mi vida que no tiene nada que ver. Esto sería centrarse en la consagración, olvidándose de que el don que he recibido tiene que tener una influencia. Quiere la ambición de tener una influencia sobre toda mi existencia, ¿no? Y centrarse completamente sobre la misión sería transformarse, y esto es también un peligro que conocemos muy bien todos, en una especie de super agente social, haciendo muchísimas cosas, a llegar hasta el agotamiento, como escuché en uno de los ejemplos que les proponía el profesor Insa, ¿no? Con este sacerdote agotado y llorando el día de sus bodas de plata. Me puedo entregar mucho, decir que bonito, estoy completamente agotado, duermo poco, hago muchas cosas, pero olvidándome que hay un único santificador que es el Espíritu Santo, que es Dios, y luchando contra todas las formas de clericalismo que nos ha denunciado de modo tan oportuno el Santo Padre. Y justamente el celibato, porque está como la intersección entre la consagración y la misión, y me acompaña. Yo justamente hace pocos días he festejado las bodas de plata, pues tenía un sentido para mí el celibato cuando diácono joven con más pelo y no blanco, en aquel tiempo dije que sí, yo lo quería. Ha tenido un tiempo que he evolucionado con mis pecados también, mi reflexión, sesiones como estas donde he podido pensar como estamos haciendo con otros hermanos míos en el sacerdocio, el misterio del celibato. Como el celibato me acompaña, no es solo una cosa que hice hace más de 25 años diciendo, sí, quiero vivir el celibato, como me acompaña, es como una especie de campanilla que me acompaña, ¿no? Una especie de pequeña música que me acompaña en mi vida y que me recuerda como una llamada para que intente vivir la unión entre la consagración y la misión. Y con esta observación devolvería la palabra a los organizadores, si me están escuchando. Sí, muchas gracias, profesor, por su exposición. La primera pregunta es del padre Mauricio. Leo la pregunta. ¿Por qué se le permite a los presbíteros que dejan el ministerio sacerdotal contraer matrimonio canónico?
esto genera dificultades en los fieles. Cuando un varón casado canónicamente se... perdón. Cuando un varón casado canónicamente pues se divorcia, pues no puede volver a casarse. ¿Y por qué dice un sacerdote si puede dejar el sacerdocio y casarse? Yo diría dos cosas, porque de hecho es verdad, puede suscitar hasta escándalo y parece como es una cosa de ustedes clérigos, lo piden al obispo, es una pequeña mafia, ustedes se ponen de acuerdo y nosotros, pobres personas casadas, nos dejáis en situaciones difíciles, ¿no? Me parece que lo que intente explicar hoy puede dar una luz y que me parece que esta luz es la más fuerte y la más definitiva. Nuestro celibato tiene una motivación vinculada con la celebración de la Santa Misa. Si hubiese un sacerdote que no celebrase la Santa Misa, su celibato no tendría ningún sentido. Y en este sentido, si una persona, por unos motivos que no podemos juzgar, pero que hace que al final llega a la petición de ser exonerado de las obligaciones del orden clerical, si esta persona, por consiguiente, deja de celebrar la Santa Misa, desaparece de su vida la causa esencial, lo que San Juan Pablo II llamaba la motivación última de su celibato, ¿no? Mientras que en el caso de una persona casada, mientras esta, yo diría, se podría comparar el papel de la misa con el papel de la mujer para el hombre casado. Mientras mi mujer está viva, está aquí, la oigo, oigo sus gritos, su voz, etcétera, está aquí mi mujer, por consiguiente estoy casado y lo estaré hasta el final. Del mismo modo, si está la misa en la vida del sacerdote, está la razón de ser de mi celibato. Esto es la primera cosa que quisiera decir, pero la segunda que quería convocar es algo que me hizo pensar, ¿no? Hace algunos años hubo en la Gregoriana un congreso sobre el celibato y me pidieron hablar de un tema sobre el celibato sacerdotal. Hice un pequeño discurso diciendo seguramente cosas semejantes a las que les he propuesto a ustedes hoy. Y al final hubo un debate, como hay un debate ahora, ¿no? Y se levantó un señor de unos 70, 75 años, un italiano, elegante con corbata, que vino y que dijo dos cosas. Por una parte, que era un sacerdote que había abandonado el ministerio y que ahora era un hombre casado. Y la segunda, que quería leer unas citas del mismo personaje que no iba a decir antes de su lectura quién era, ¿no? Y leyó algunas frases bonitas sobre el don como Cristo en la cruz, ¿no? Y después dijo, estos textos que les he leído a ustedes son de no voy a decir quién es, pero todos entenderán de quién quiero hablar, son de un famoso fundador de una congregación religiosa, ahora muerto, del cual se supo que era una especie de monstruo, ¿no? Con casi todos los pecados posibles contra el sexto mandamiento de la ley de Dios. Y por consiguiente, en cierto sentido, no es que me acusaba este hombre, era demasiado cortés, ¿no? No me decía, usted ha dicho cosas bonitas sobre el celibato, habría que ver qué vida privada lleva cuando no está hablando en una aula universitaria o delante de una pantalla de un ordenador. Pero en cierto sentido decía, detrás de estas bonitas palabras sobre el don de sí como Cristo, que se entrega en la cruz, cuyo don se renueva en la Eucaristía, hay mucha mentira. Y yo diría dos cosas sobre esto. Quería convocar este ejemplo para decir al padre Mauricio, me parece que se ha dicho que ha hecho la pregunta, que este tipo de preguntas hay que saber responderlas, seguramente. Al mismo tiempo, saber explicar también a los fieles que no se puede pensar únicamente a base de fracasos, de situaciones límites.
Y yo intenté explicar a este señor italiano que había abandonado el ministerio, que ahora que era un hombre casado, que sería como tan absurdo como querer hacer una espiritualidad del matrimonio convocando únicamente ejemplos de divorciados. Yo tengo que saber ver que el matrimonio puede ser difícil, que a veces hay separaciones, pero si construyese únicamente a base de divorcios una espiritualidad matrimonial, sería completamente absurdo, ¿no? Así que, primera observación. Y segunda observación sobre esta pequeña anécdota, y después devuelvo la palabra a los organizadores, es que hay algo de verdad. Y yo tengo que ver, yo en primer lugar, porque soy yo que les he dicho todas estas cosas, convocando estas citas de todos estos santos, de San Pablo VI, de San Juan Pablo II, esta sabiduría milenaria de los padres de la Iglesia, de grandes autores medievales. Pero después, esto se entrega a la libertad de cada uno de nosotros. Para que esto sea vida y no sea vacío, flatus vocis, ¿no? Algo que se lleva el viento, hay que ver cómo intentamos amar a quien Dios nos confía día a día. Muy bien, muchas Otra gracias. Una pregunta, la siguiente pregunta es desde Venezuela y es la siguiente. ¿Cómo puede el joven en formación sacerdotal vivir el celibato en este tiempo tan lleno de placeres? ¿Cuáles son las consecuencias cuando el sacerdote no vive el celibato? Oh. Así como tengo yo, como en francés se habla para una persona que tiene poca memoria, se dice que tiene una memoria de pez rojo, ¿no? Porque se dice que el pez tiene la memoria de la vuelta que da en su bocal. Por consiguiente, quizá me habré equivocado de una parte de la pregunta y me la recordarán los organizadores. Un joven que está en un seminario tendría que haber aprendido ya en su vida laical a vivir la castidad y la continencia. Un joven que no está casado y que pide entrar en el seminario es ya un joven católico, es célibe, por esto puede entrar en el seminario y está llamado a la castidad. No es que descubra la virtud, al menos no tendría que descubrir la existencia de la castidad, la belleza de la castidad y la dificultad de vivirla también, seguramente con algunas circunstancias de hoy que no existían hace 20 o 30 años, pero no tendría que descubrir la castidad, ¿no? Y si la descubre, y si todos los desafíos de la castidad se suscitan en su vida cuando entra en el seminario, quiere decir que su formación precedente ha sido un fracaso. Y en este sentido sería una bofetada para nosotros clérigos, ¿no? ¿En qué sentido yo sé predicar a los jóvenes sobre la castidad? ¿En qué sentido sé darles ganas de ser castos? ¿En qué sentido sé ayudarles también con mi experiencia? Porque yo también soy de barro. ¿Cómo les puedo animar con ejemplos concretos a vivir esta castidad, ¿no? Por consiguiente, esto me parece que sería una primera parte de la respuesta. Es una problemática que no se dirige únicamente a los seminaristas, sino es una llamada global a vivir la castidad y que en este sentido las dificultades que puede tener un seminarista, un sacerdote con 25 años de sacerdocio o 50, o un varón casado, al final las problemáticas son muy análogas y las problemáticas y sobre todo las soluciones son muy análogas. Pero me parece que había otra dimensión de la pregunta, aparte de cómo vivir la castidad en un mundo de placer, etcétera, había otra pregunta. Sí, Pues, la segunda parte de la pregunta era, ¿qué consecuencias hay cuando un sacerdote no vive el celibato? Esa es la pregunta. Pues yo me acuerdo muy bien de otro congreso, porque a mí me hacen hablar del celibato en muchos sitios, y yo me acuerdo que una vez había varios obispos presentes y hay uno que me dijo que se había dado cuenta de que en general la gente no es ciega. Si un sacerdote no vive
el celibato puede creer que se puede esconder, etcétera, etcétera, pero hay muchas cosas que salen fuera, ¿no? Y este obispo me decía, esto crea como un hueco negro en la diócesis, ¿no? Hay un sitio que como desaparece. Yo sé que allí no hay vida cristiana. Estoy casi seguro que no podrá venir ninguna vocación sacerdotal, por ejemplo, porque allí hay un sacerdote que no ha vivido su entrega, ¿no? Y esto se puede, yo leía otro día, ¿no? Y no haré muchos detalles, pero de un novicio religioso que se dio cuenta de que el maestro de novicios, por algunas circunstancias, entendió que no, había ido con una mujer, ¿no? Pues, ¿qué hizo este novicio? Se fue inmediatamente, ¿no? No te pidió ninguna explicación. En ese sentido, la imagen del hueco negro o el ejemplo de este novicio que huye inmediatamente sin hablar con nadie ni dar ninguna explicación. Destruimos, ¿no? Destruimos seguramente si no intentamos vivir cuando lo que se nos propone vivir tiene toda la belleza de lo que la Iglesia nos recuerda, por ejemplo, con esta descripción eucarística nupcial del motivo del celibato. Muy bien, muchas gracias. Y hay algunas preguntas más, pero para terminar, a las 2 de la tarde de aquí, a las 9 allá, una última pregunta. Ciertamente el celibato es un don y nos ilusiona verlo así, tratar de vivirlo así, pero la presión social, el entorno eclesial, hay toda una idea de la represión de las emociones, de verlo más bien como una carga, a veces, como falta la felicidad, soledad, y que incluso como no es natural y a veces dicen, pues psicológicamente no madura uno si va por ese camino. Incluso, como sabe usted bien, lo han relacionado con el problema de los abusos en la iglesia. Ante todas estas ideas, como qué nos recomienda, qué nos dejaría como muy en positivo, porque esto es lo que escuchamos, esto es lo que a veces se dice, se vive, el entorno en el que nos movemos actualmente. Gracias. Seguramente no vale la pena que intente responder concretamente a cada una de las críticas posibles que han sido propuestas. Recuerdo, paréntesis, que me parecía que San Pablo VI daba a estas objeciones unas respuestas muy oportunas y que incluyen casi todo lo que acaba de proponerse, por consiguiente publicidad para la sacerdotalis celibatus, por consiguiente no recordaré que los abusos, pedofilia, el lugar donde desgraciadamente hay más es dentro de las familias, con hombres casados, etcétera, etcétera, etcétera. Como se me hacía una llamada y me parece mucho más oportuno para concluir una llamada a decir algo que sea positivo, pues lo bueno es que estoy hablando, yo he visto mientras el profesor Insa terminaba su discurso, yo he visto un poquito los nombres, las caras, las fotografías de los que están escuchando. Yo vi con alegría que había algunos rostros y algunos nombres que yo conocía. Pero yo he visto que hay un poquito de todo, ¿no? Hay claramente unos sacerdotes con mucha experiencia, otros mucho más jóvenes, hay un poquito todo el pueblo sacerdotal de la Iglesia Católica. Y lo bueno, y detrás de todo, de cada uno de nosotros, hay una historia que tiene altibajos, porque es una historia de pecadores, pero es una historia de pecadores enamorados de Cristo. Y cual que sea nuestro pasado y nuestro presente, sabemos perfectamente cómo lo importante es este orden sacramental, este don de Dios, esta ordenación que se queda en mí porque hay el carácter sacramental y porque cada día, cuando quiero, puedo celebrar la Santa Misa. Esto es lo importante y por consiguiente, cada día yo puedo decir, yo soy capaz de aprender a amar, no porque tenga una capacidad
psicológica, unas aptitudes impresionantes, no porque hace 25 años que soy el santo del siglo y que las personas se arrodillan a mi pasaje diciendo, pero qué santo sacerdote, no por esto, sino porque Dios es bueno, porque Dios es omnipotente y porque nos ha dejado el orden sacramental. En este sentido, a pesar de que no conozca la mayor parte de ustedes, yo puedo decir tranquilamente, y cada uno de nosotros lo sabe bien, que yo puedo decir a mí mismo y cada uno de ustedes se puede decir, yo puedo aprender a amar. ¿Por qué están los sacramentos? ¿Por qué he sido ordenado? Y por qué celebro la Santa Misa.